Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a terminar de montar el eje Z. Ya habíamos empezado a montarlo antes de construir el eje X para calcular la separación entre las varillas, que era de 36 centímetros. Pero vamos a hacer un repaso de todas las piezas que necesitamos. Necesitamos 4 piezas para las esquinas, 2 para la parte superior para sujetar las varillas y 2 para la parte inferior que sujetarán las varillas y además los motores. En total necesitaremos 16 tornillos, de métrica 3, de 10 milímetros de largo, y ninguna arandela. También vamos a necesitar 2 varillas lisas, de 8 milímetros de diámetro y de 32 centímetros de largo, y otras 2 varillas roscadas, de métrica 5, que colocaremos en los motores y que subirán y bajarán el eje X. También las limaremos en los extremos, igual que todas las varillas, aunque las roscadas solamente es necesario limarlas en la parte superior, que será por la parte donde pase la rosca. Y por último, para unir estas varillas roscadas con los motores, hay 3 formas de hacerlo. La primera de ellas, que se inventó, fue con una pieza rígida. El problema de las piezas rígidas es que si unes 2 varillas con una pieza rígida y estas varillas no quedan perfectamente alineadas, cuando giren crearán un pequeño tambaleo. Entonces es mejor utilizar piezas flexibles. Muchas personas utilizan un trozo de tubo que sujetan con 2 bridas. Esta opción es mucho mejor, pero existe una opción aún más elegante, que son estas piezas, se llaman acoples. Son un poco flexibles, son como una especie de muelle, que absorbe esta irregularidad al girar y que son mucho mejor. Es muy importante que estas piezas tengan 2 orificios de 5 milímetros, que es el tamaño del eje de los motores y de estas varillas. Existen muchos tipos, el más común es de 5 milímetros a 8 milímetros, pero esas no valen para esta impresora, hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprarlos. Voy a recordar cómo hemos colocado estas piezas, con la parte plana hacia arriba, y el hueco de la varilla queda a la derecha, con el motor hacia abajo y los cables pasando por el agujero del marco. Y en la parte superior, estas piezas se orientan con la parte plana hacia arriba, quedando el agujero a la derecha, de esta forma. Primero vamos a colocar el eje X, pero primero teníamos que montar el extrusor. Simplemente hay que pasar unos tornillos de 40 milímetros de métrica 3 por estos 2 orificios del extrusor y atornillarlos al eje X en estos 2 orificios, aquí. Con la llave Allen lo hacemos. Lo primero que haremos con el eje X será colocar un poco las varillas roscadas de métrica 5, las meteremos un trocito así, echaremos también una gota de lubricante, aseguraos de que la varilla pasa muy bien, sin casi resistencia, y que el orificio de la parte de detrás no toca ni molesta. Así puede ser suficiente. Y ahora pasaremos la varilla lisa, echaremos también un poco de lubricante, y con cuidado iremos pasándola suavemente, hasta que salga por el otro extremo. Y lo mismo en el otro lado. Y una vez que ya las hemos colocado, levantaremos el eje X e introduciremos las varillas en su sitio. Y apretaremos. Y ahora con mucho cuidado bajaremos un poco el eje X y quedará sujeto con las varillas. Teniendo el marco así, con el eje X sujeto temporalmente con las varillas sobre los motores, pero sin colocar los acoples, vamos a poner las esquinas superiores, que son con el lado plano hacia arriba,
y la varilla hacia afuera y los colocaremos aquí. Y los atornillaremos con la llave Allen. Tenemos un pequeño problema, y es que este tornillo, que hemos puesto de 25 milímetros según las instrucciones, es de 20 milímetros, porque siendo de 25 milímetros, tocan el marco y no podemos acercar la varilla a su sitio. Entonces, vamos a corregirlo, a cambiar el tornillo por uno de 20 milímetros o a cortarlo. Y yo lo que he hecho ha sido cortar el sobrante con esta sierra para metal. Se corta bastante bien, pero si tenéis otro tornillo de 20 milímetros es más fácil cambiarlo. Y bueno, voy a corregir el error en el vídeo anterior, pondré una nota, y también hay un foro donde suelo escribir, y escribiré ahí un aviso para que tengáis cuidado. Y el foro es esta pequeña comunidad que está creciendo y que tiene cosas muy interesantes. Dejaré el enlace en la descripción para que podáis entrar y echar un vistazo. Bueno, ahora vamos a poner los acoples. Entonces primero subiremos esta varilla un poco. Lo que haremos es, primero vamos a medir el acople. Estos son 25 milímetros. Pues entonces, apretamos un poco uno de los tornillos y lo metemos, haciendo coincidir uno de los tornillos con la parte del eje que tiene la muesca. Y ahora colocamos aquí el calibre y más o menos la mitad, 12 milímetros, lo levantamos y lo bajamos. Y en esta posición lo apretamos. Bueno, ahora lo que haremos será ir bajando la varilla enroscada y cuando empiece a llegar al acople la centraremos y seguiremos bajando. Así hasta que haga tope con el motor. Un poco más, ahí. Ya está tocando con el motor. Entonces, esta pieza lo que hace es una especie de efecto muelle y para que lo haga mejor hay que levantarla una gotina. Una vez que toca con el motor, la levantamos como 2 vueltas. Y una vez que la hemos levantado, la apretamos aquí. Ahora, una vez colocados los dos acoples, sería interesante que midiendo desde el motor hasta esta tuerca, la medida que obtengamos aquí sea la misma que la que tenemos en este lado, para que la varilla quede lo más horizontal posible. Y también podéis hacerlo utilizando un nivel. Aunque ahora mismo no es necesario hacerlo, primero vamos a colocar la base. La colocaremos así, con el motor hacia atrás. Y para saber la medida que tenemos que dejar por detrás y por delante, tenemos que pensar lo siguiente. No podemos colocar el marco a la mitad del eje, porque si lo colocamos a mitad del eje, entonces el extrusor, que está un poco más hacia afuera, quedaría de esta forma. Si esto es la cama caliente, estando al máximo, y el extrusor queda por aquí, entonces jamás va a ser capaz de llegar hasta el borde, porque ya está al máximo. Como la cama se mueve así, cuando sale hacia afuera, llegaría hasta aquí, como máximo. Entonces tenemos que sacar toda la cama caliente un poco más hacia afuera, de forma que el extrusor quede justo a ras del borde de la cama, para que pueda hacer el recorrido completo, tanto cuando entre como cuando salga. Y si has visto cómo casi se cae el flexo, dale a me gusta en el vídeo. Para sacar las medidas voy a poner la cama, y en el próximo vídeo os enseñaré cómo se monta. De momento la presentaremos en su sitio con un muelle y los tornillos de métrica 3 de 20 milímetros y una arandela. Y lo colocaremos así. Primero colocamos la arandela en el tornillo. Después pasamos el tornillo por la base. Y lo último el muelle. Así. Y esto lo atornillamos a la base. Bueno, y ahora que he presentado el último tornillo, lo que vamos a hacer es bajar el eje X hasta abajo. Y no os olvidéis de echar un poco de lubricante a la barra.
Bueno, ya he bajado el fusor hasta abajo del todo, prácticamente al ras, y he colocado el espejo encima de la cama para obtener la medida. El espejo se coloca justo a ras de estas rayas blancas. Así. Y lo fijamos con unas pinzas. Y entonces, haciendo la prueba de empujar esto hasta el fondo, tiene que quedar a ras, tanto en este lado como en este. Y os voy a enseñar una medida de referencia para que lo utilicéis vosotros. En la parte de aquí atrás, midiendo desde la esquina de la varilla con la pieza hasta este pico del marco, tiene que haber 8 centímetros con 3, y así es como se movería. Hasta este lado quedando enrasado, y después lo mismo al otro lado. Y con esto hemos terminado la estructura. En el próximo vídeo terminaremos de montar la cama caliente y ya empezaremos a configurar la electrónica. No olvidéis suscribiros al canal. Hasta la próxima.